¿Qué tal, amigos? Bueno, nos viene un podcast espectacular con el gran José Antonio Martín Petón. Ya os digo, no os podéis perder ni un minuto. No os podéis perder ni un minuto porque los 57 minutos que dura son de pasión, de comunicación, de entusiasmo, de una forma de hablar que realmente engancha. Así que disfrutar porque vais a aprender mucho, vais a conocer esa parte que a lo mejor todavía no conocéis de Petón, esa parte humana, y os vais a reír mucho porque cuenta unas cosas que realmente a uno le sorprenden. Disfrutarlo y bueno, si luego os gusta, me encantaría escuchar vuestros comentarios y por supuesto si os queréis suscribir al canal, pues fijaros una gran alegría que nos dais. Pero sobre todo disfrutar porque va a ser un rato muy agradable. Gracias, chao. Venga. Listo. Bueno, hoy estamos en este nuevo capítulo del podcast A Ras de Césped. Y para mí es un tremendo orgullo y privilegio pues estar con Petón, con el que he compartido fútbol y que para mí es un referente en el mundo del fútbol, así que te agradezco muchísimo que nos dediques este tiempo. Y bueno, pues yo quiero que empieces por contar a toda la gente que nos va a ver dónde empieza Petón, sus orígenes, cómo empieza a jugar al fútbol, y a partir de ahí llegaremos a hablar de cómo llegaste a ser uno de los representantes del fútbol mundial referentes. Así que empieza por dónde empieza José Antonio Martín Petón y por qué te llaman Petón. Tengo que empezar por decir que mi amigo Antonio Galdea exagera, como ya habéis visto, hasta extremos infinitos. A mí me llaman Petón porque me llamo José Antonio. Entonces de José viene Pepe y el Tom viene del Antonio. Siempre lo cuento muy largo, Pepetón, pero una tía mía, mi tía Loli, que tenía ese sentido ahorrativo de los catalanes, venía de Barcelona, y en casa arriba del Castillo de Leres dijo, es larguísimo esto de Pepetón, que aquí sobra una sílaba. Me dejó en Petón, que en catalán además es muy cariñoso porque es muy parecido a petó, que es beso, petonets, besitos. Y ya me quedé con el apelativo y luego en el fútbol es más fácil si tienes un nombre corto, ¿no? Pero bueno, en casa para las cosas serias me siguen llamando José Antonio. Mi madre, que gracias a Dios vive y es nuestra alegría, lo marca muy bien. O sea, cuando es José Antonio ya te puedes... Sí. Como todas las madres. Cuando le dicen el nombre ya... Mi madre ya era el colmo en eso, claro. Sí. Bueno, ¿y cómo empieza Petón a ser futbolista? ¿O en esa infancia cuando empieza a jugar al fútbol? Mi padre era un futbolista vocacional, aunque solo los azares de la vida y el haber estado combatiendo fuera y 12 años en campos de concentración y demás, impidió que en esa etapa de los 18 a los 31 años hiciera lo que a él más le gustaba, que era jugar al fútbol. De hecho, en las cartas que los primeros 7 o 8 años que le dieron por muerto no sabían, no tenían ni idea de su paradero, pero luego se acumularon cartas que había escrito en ese tiempo y un amigo suyo, austriaco, las trajo desde Viena, salió antes de los campos de concentración y las mandó a España. La sorpresa cuando encontraron que todavía vivía fue tremenda. Para su madre incluso ninguna sorpresa porque no pudo sobrevivir de la tristeza de pensar que su hijo había muerto, ella misma falleció. Pero lo que decía en aquellas primeras cartas es, entre otras cosas, soy el mejor futbolista del campo de concentración. ¡Qué bueno! Entonces, él me inoculó ese amor por el fútbol desde el primer minuto. Mis primeras fotos con meses son con un balón, o sea, pero con meses. A los 8 meses, lo he contado también alguna vez, cogió, me metió en mantillas y al Metropolitano a ir con él al fútbol. Y eso ya fue un amor infinito, ¿no? Claro, se pueden entender mis amores eternos. Y luego, como tú y como cualquier niño, pues juegas en la calle, juegas en casa, juegas en la era, y de arriba en Leres y luego llegas al cole. Yo llegué a Corazonistas con 3 años. Y el primer recuerdo que tengo del colegio, la primera vez que me llevan, que es para enseñarme el colegio, digo, con 3 años, estoy viendo el campo de tierra de Alfonso XIII, de Corazonistas, y me acuerdo todavía el niño, un señor, que estaba en la portería de postes cuadrados de madera, que daba a las cocheras de la MT.
y era el hijo de Tony Leblanc, Madre mía. que vivía en la casa de al lado y era el Madre mía. O sea que, fíjate qué recuerdo relacionado con el fútbol Sí. y con mi primer día de colegio. No, es que tu vida es el fútbol realmente. Bueno, el fútbol Se puede decir que es es el eje que vertebra tu vida. Exacto, es así, sí, es el eje medular, sí. Y además con un carácter esclavizante, o sea, un dominio sobre mí tremendo. Siempre digo lo que me enseñó Pantaleón, y es que somos futbolistas, los que somos futbolistas, hasta que morimos. Podemos tener ficha o no, Sí. pero nuestra condición de futbolistas nos define. Hace poco la entrevista hacíamos un podcast con César Gómez, es de Madrid, es del Tenerife y tal. Me acuerdo de... Y yo le decía, al presentar, le decía, estoy presentando un futbolista que ahora no juega, porque a los abogados no se dice un exabogado, no, es abogado hasta que... Sí. Pues somos futbolistas, es verdad. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos ya de equipos en los que ya empiezas a estar federado, en los que empiezas a jugar, en los que empiezas a competir? Hombre, ¿Cuáles son siempre- tus orígenes? Mi primer equipo es el equipo del cole. Yo tenía 11 años, jugaba en alevines que eran niños de 12. Y recuerdo mi primer partido con corazonistas, nuestra camiseta roja y pantalón azul. Me imagino que no dormirían toda la semana, porque para mí era un acontecimiento ir a ver a los mayores jugar. El campo del cole se abarrotaba. Entonces los mayores jugaban el domingo por la mañana. Y nosotros jugábamos el miércoles por la tarde, porque teníamos cole, al principio teníamos cole sábado por la mañana y sábado por la tarde. Entonces el miércoles por la tarde empiezan a darnos fiesta para que hubiera actividades deportivas. El primer partido fue en el cuartel de la montaña, que ahora es el templo de Devot, y jugaba con ellos Luis Nieto, que luego jugó en el Rayo mucho tiempo. Y que luego fue compañero nuestro en el Sanagus. Correcto. Que Pues, Luis Nieto, que trabajó en Ford luego mucho sí, tiempo. joder, hace tiempo lo tengo perdido la vista. Sí. Es un tío fenomenal. Sí, es verdad. De hecho, es el Con primero al nosotros. que a mí me habló, va a haber una cosa en el futuro, que es la representación. Es que luego iremos a eso, porque yo recuerdo en nuestra época de Sanagus que yo creo que fue el germen en el que empezó el mundo de la representación, que además apareció Alejandro Camaño, que yo recuerdo hasta conversaciones en la ducha, decir, Alejandro, a lo mejor tú podrías... O sea, es que lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, ya saltaremos ahí. Empiezas a jugar, ¿en qué equipos? Cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿en qué equipos juegas? Bueno, del cole paso a jugar en infantiles en la agrupación deportiva General Mola. Nuestro colegio quitaron el campo de tierra, como en tantos coles, para que no mancháramos. Sí. Lo hicieron de asfalto, que me raspaba y marrameado. Justo en ese momento llegó Ángel Gabilondo, que era fraile, al cole, fraile y futbolista. Sí. Y entonces yo empecé a jugar en el Ordesa, que era el equipo de una autoescuela que había en la calle Guatemala, muy cerca de mi casa, en Chamartín, al lado de la Plaza del Perú. Y llevé al cura, al fraile, me hice amigo, y ya estaba en los últimos cursos, 15 años tendría yo, y lo llevé al equipo de los mayores que había en Ordesa. De ahí firmó en el recuerdo y estuvo jugando muchísimos años. Recuerdo, madre mía. En primera preferente. Otro histórico, el recuerdo. Con Pedro Yaregui de entrenador y tal. Bien. En el Ordesa jugué esos 2 años. Luego jugué, bueno, había jugado infantiles en la agrupación deportiva General Mola, que no se me olvide, Eso arriba, por favor. Y que es el germen del recuerdo, por cierto. Y luego voy a jugar al Virgen del Carmen, que era un equipo vinculado al Atlético de Madrid, donde entrenábamos un solo día a la semana los viernes. Los que íbamos a colegios de curas, a colegios religiosos, no podíamos entrenar por la tarde, porque salíamos a las 6. Entonces, bueno, los niños que jugaban en Madrid en el Atleti a las 4 de la tarde estaban entrenando. Nosotros no podíamos. Y entonces entrenábamos el viernes por la noche, a las 8 de la tarde, al lado del Calderón, había ahí unos campos y jugábamos. Era un buen equipo, y ya muy estructurado, muy organizado. Y nada, al año siguiente, último año juveniles, firmé en el Aslan de Villalonga de la Sagra, gracias a Luis Casi, el entrenador. Que creo que una de tus intervenciones en el Chiringuito hablas en esas cosas que cuentas con ese sentimiento, creo que una de las que tienes hablas del Aslan. Sí, el Aslan... Castilla-La Mancha, que todos hemos jugado por ahí también. Empieza a cambiar mi vida, el Aslan. Es donde se da un tajo definitivo. Yo me pago la carrera partiendo de ahí, del Aslan. Claro, un chico que con 18 años tiene, pues no sé si nos pagan
no sé si 2.000 o 3.000 pesetas o 1.600, no tengo ni idea, pero vamos. Pero te daban 600 pesetas si ganabas y 300 si empatabas. Joder, macho, ya era un dinero, tío. Vamos, un dineral. Yo era rico en el barrio. Yo que con 16 años o 17 mi padre me daba 5 duros cada día y el ida y vuelta te costaba 24. O sea, yo tenía una peseta para mi disfrute. Y me jugaba el bocadillo de chorizo al futbolín. Como era un virguero, desayunaba por el morro todos los días. Pero tenía que hacer acopio para poder sobrevivir. Del Aslan, como digo, gracias a Luis Casi, porque se estropeó el ascensor de casa, ya lo he contado, y ahí me choqué con él, vete a jugar conmigo. Del Aslan, y también por Luis, me voy al Carabanchel. A mí me quería el Getafe, porque el presidente del Getafe, los hermanos Carrillo, eran de la Sagra, no sé si de Villaluenga o de Yuncos, sí, la zona marca Sinclair, un pueblo de estos, sí. Y nos iban a ver. Bueno, de hecho el Aslan era el único campo de hierba que había en nuestra categoría, con el del Santa Bárbara y el del Sigüenza. Ya no había más campos. Y el Aslan era el primero de todos ellos. Un campazo. Y Luis Casi me dice, no vas a fichar en el Getafe. Es un salto tremendo, de primera regional a segunda división. Vas a jugar en el Carabanchel, que te quiere también. Y fue un acierto radical, y en el aspecto humano todavía más. Esos 2 años de Carabanchel, de conocer el barrio, de vivirlo muy desde dentro, de que mis amigos fueran los jugadores del Cara, unos cuantos de los cuales eran vecinos del barrio también, cambia mi modo hasta de entender la vida. Y lo he dicho siempre, aprendí seguro más en ese vestuario y con esos compañeros que en la facultad. Con Antonio Iriondo entiendo que estaría... Con Antonio Iriondo el segundo año. Antonio Iriondo, un tipo sensacional, ya con una sensibilidad distinta y un entendimiento del fútbol muy adelantado. Que me gustaría hablar ahí. Hasta que el tiempo llegaremos, seguro. Porque además te voy a decir una cosa. Cuando Antonio firma en el Rayo Majadahonda de entrenador, yo juego el primer año que... Yo estoy un año con él en el Rayo Majadahonda, que es el año que él firma, creo que es 93-94. Y tú vienes en pretemporada un día o dos a entrenar. Te digo por qué. Que él nos habla y nos dice, Petón ha sido... Que ya tenías, pues yo tenía 37 años. Sí, tendría, sí, eso te iba a decir. Sí. Y yo te lo digo, pero no por decirte, fíjate, con 2 años... Nosotros nos quedamos y dijimos, pero bueno, pero ¿esto qué es? En vuestro tiempo había un futbolista un poco mayor que yo, que era Antonio Becerra. Sí, pero Antonio estaba de segundo. Eso. Era el ayudante de... Pero que había de hecho con Antonio. Antonio también un papel semejante Sí, de enlace, sí. al que quería para mí como jugador desde dentro. Es decir, un tipo... yo había entrenado con él, cuando me vengo de Huesca, entreno con él en Móstoles. Y me volví a Huesca a jugar para ayudar al filial del Huesca, que estaba en primera preferente, y había empezado las 6 primeras jornadas con 0 puntos. Sí. Entonces, era Tebas el presidente, me dijo, joder, ¿por qué no nos echas una mano al filial y tal, no sé qué? Yo me cogía el coche, como era una excusa para ir a casa todos los fines de semana, ya estaba yo en Antena 3 Televisión, y me iba a jugar, y sí, salvamos al equipo. Estaba mi queridísimo Antonio Trayero de entrenador. Entonces, entrenaba con Antonio 1 o 2 días a la semana en Móstoles, y jugaba un partido con una especie de selección volante de futbolistas que no tenían equipo, pero muy buenos. Ajá. Y que se iban colocando, como se podían fichar en cualquier lugar del año, se iban colocando en tercera, en Madrid. Y lo entrenaba Luis Casi, el que había sido mi entrenador. Había sido tu origen. Conclusión, al final de temporada los dos me dicen, ven a jugar conmigo. Antonio me dice, mira, un día juegas de titular y otro no. Te quedas conmigo en el banquillo, vamos viendo el partido. Joder, que era una cosa maravillosa. Sí. Porque claro, él te daba un papel muy interesante y de cuidarte físicamente. Y Luis me dijo, vente al Alcorcón, lo necesito. Era su debut, ya mayor, su debut en tercera división. Total, que me fui al Alcorcón. Tenía una deuda con él. Pero claro, me hubiera divertido mucho más en Majadahonda, porque el fútbol de Antonio... Sí, no, Antonio es un adelantado. Claro, y considerando mi forma de jugar, pues con él, además, esa temporada me dijo, cuando le dije, me voy al Alcorcón, me dijo, pues vas a tener un problema. Sí, porque van a querer ponerte de medio centro y van a querer ponerte de media punta. Porque en las 2 posiciones les vas a dar mucho y al final vas a tener un lío. Oye, lo clavo. Antonio fue un visionario. Nosotros jugábamos en ese Rayo Majadahonda
un sistema 1-3-3-3-1. Sí. Pero escucha, él decía, yo pongo a los 11 mejores, me da igual, o sea, ese concepto de Cruyff que tanto me da igual ponerle de lateral izquierdo al que yo... No, él ponía los 11 que mejor relación con el balón creía que tenían. La verdad que fue un año fantástico. Acabas de hablar de Antena 3. Hemos hablado ya de tu final de trayectoria como futbolista, estás en Antena 3 y ese es un poco el momento en el que mezclas Antena 3, que ahora nos vas a contar qué hacías, y aparece el tema del fútbol un poco casi de casualidad. Sí, no, de casualidad. A ver, yo formaba parte como ejecutivo de un proyecto de televisión en Aragón. Era la primera televisión mixta público-privada, una experiencia también muy avanzada en el tiempo, muy interesante, que hubiera sido muy fértil y muy productiva para Aragón, que al frustrarse vio cómo se dilataba durante 20 años una televisión regional que, como todas las televisiones regionales, ayudan a vertebrar, fuera de los distingos políticos, la propia comunidad. Pero hay un golpe de Estado con tránsfugas y tal, una cosa muy fea, y pues las 100 personas o 110 que estábamos en el proyecto, con los ejecutivos, que éramos 3 a la cabeza, fuera. Entonces yo, que había sido... yo paso la tele, abandono la dirección de Radio Huesca, ya no podía volver. Me tiré 7 meses en el paro, claro, hasta que me reenganchó Antena 3. En el momento en el que se dijo que no iba a haber la televisión. Y todos los que estábamos aquí, en el proyecto, cada uno por un lado. De ahí han salido Eduardo Casanovas, que es uno de los más importantes directores de series de España, Joaquín Zamora, extraordinarios periodistas de investigación como el señor Mármol, que ahora está, me parece que está con Telefónica por Buenos Aires, Paquito Mármol, un fenómeno, o Teo Lozano, compañeras maravillosas, en fin, que sería muy largo enumerar, pero que nos quedamos todos out en el paro. A mí me recupera Manuel Campo Vidal, que era el vicepresidente de la cadena, cuando él vuelve a tener fuerza dentro de la misma, para dirigir Atlántico, que era una productora, ¿recuerdas? Ahí estaban Pepe Carroll, Paz Padilla, claro, las modelos... Todo inicio Chiquito la Calzada, digamos. Y sobre todo Chiquito. Correcto. Al frente. Entonces, estuvimos, pues eso, esos 2 años de lanzamiento, y yo dirigiendo Atlántico, a la sombra de esos fenómenos, especialmente de Chiquito, que es una productora que hizo unas cifras tremendas, creció muchísimo en ese tiempo, y claro, y estaba en una situación comodísima dentro de la cadena. Pero un día en la reunión de directores de productoras de Antena 3 se me ocurre comentar que como Antonio Asensio había entrado al mundo del fútbol, el dueño tristemente fallecido de una manera muy prematura de Antena 3, que quería los derechos de imagen y se dio cuenta que era más barato comprar clubes que comprar los derechos de imagen de los clubes, los derechos de televisión. Un visionario. Sí, claro, entonces invirtió la fuerza de la operación y empezó a comprar clubes. Y de repente se hizo con 7 u 8. Uno de ellos, el Málaga, por cierto, que es una operación que hicimos en 2 días, porque bajé a organizar un torneo Costa del Sol con Antena 3. Estaba Celia Villalobos y ahí es donde conocí a Fernando Puche, a José Antonio, a Federico Beltrán y en un día se hablé con Joaquín Martorell, presidente de Bahía, y lo hicimos para Antonio Asensio. Se crearon equipos muy potentes como el Mallorca, que hizo sus mejores años, sin duda. Primero con Cooper, luego con Luis Aragonés, que firmó en este despacho, en este asiento, a mi lado, con el Mallorca, con Mateo Alemán sentado enfrente de ti. Y ahí también se puso una cláusula diciendo que el Atlético de Madrid, que estaba en segunda, sería con el Madrid y el Barcelona el equipo al que podría irse por mero deseo, sin tener que pagar ningún tipo de cláusula. Mateo Alemán decía, pero joder, si el Atleti está en segunda. Y Luis Aragonés dijo, y el Atleti de Madrid. Y se puso. Estaba Jesús Paredes por ahí también. Me decías que en una reunión fue donde... Sí, y en esa reunión se me ocurre decir que ya que tiene equipos, pues que estaría bien hacer una agencia de representación. Una agencia de representación, pero que cambiara el paradigma. Es decir, que asesorara integralmente al jugador. Que se distinguiera en la defensa del futbolista, que era algo
que yo tenía por delante. O sea, yo no iba a ser un intermediario. Si yo participaba de un proyecto, tenía que hacerse un poquito como yo lo proponía, y si no, que no contaran conmigo, efectivamente, por hablar y por futbolista, bueno, pues ahora lo vas a dirigir tú. También me dijeron que contara con una estructura pequeña y tal, y empecé con gente de la casa, con Jorge Lera. ¿Está todavía por aquí Jorge Lera o no? Está, claro, es el portero de Sanabus. No me acuerdo de él. Él había jugado en el Cañaveral y en el Rayo, en el Amateur, paraba muy bien. Sí, además una facha que tenía impresionante. Y ahora es el inventor del topuriazo, el comentarista en Eurosport, ese boxeo. Que me acuerdo que en unos partidos de Sanabus, que andábamos apurados, aparecían boxeadores de los... Claro, algún ingeniero. Allí. Sí. Bueno, pues fue el primero de los trabajadores de Bahía. Luego incorporamos a algún amiguete como Camaño, que estaba entonces, él tenía un import-export de jerseys, sí, era vecino mío en Las Rozas. Y demás. Y a los meses, al año de vivir Atlántico, estoy viendo la conversación. Yo me quisiera meterme en este mundo, en la calle Villanueva. Listo, espabilado, a lo suyo, el hombre, o sea, él tenía un objetivo, yo creo, lo ves luego, ¿no? Muy definido desde el principio, bueno, vocación empresarial clarísima. Yo creo que desde siempre esas cosas se tienen o no se tienen. Yo creo que carezco de ella. Hicimos, bueno, primero con los que digo, un equipo muy pequeñito, luego fuimos añadiendo gente como Alejandro, que fue de los primeros. ¿La primera operación? La primera operación fue llevar a Juan Casuco al Toledo como entrenador. Es lateral derecho de Zaragoza, quiero recordar. Sí, histórico capitán del club, del Real Zaragoza. Y bajar a África, traer a Babasule, que con 16 años había sido campeón del mundo con Ghana frente al Brasil de Ronaldinho, que evoluciona y 3 años después Paco de Gracia lo firma para el Madrid. Y es cuando, como el Madrid no asciende, el Castilla no asciende contra el Barça de Xavi en el Bernabéu, un partido a cara de perro, empata, nos gana 1-2 el Barça B y no sube el Madrid. Y entonces, ¿qué hacemos con Babá? Entonces no se podía jugar en segunda vez siendo extranjero, aunque fuera por el Tratado de Schengen, que ni existía entonces, africano de Ghana. Y fue cedido a Leganés a segunda. En el primer partido de competición, Babá había sido el jugador más destacado de la pretemporada, se parte el cruzado. A los 6 meses, a los 5, porque se recupera antes, vuelve a jugar y en el primer partido se rompe la plástica. Creo que era contra el Logroñés. En el hospital tiene una infección por virus y casi tienen que amputar la pierna, y el futbolista que iba a ser el nuevo Makelele, marrameado. Eso es lo que te dice el fútbol. Y nuestro primer representado fue Javier Artero, jugador del Madrid C, que nos trae Vicente Valcarce, pasan al Castilla y los dos tienen una vida muy fértil en el fútbol. Vicente no fue internacional porque se parte el cruzado la semana anterior. Ya se lo había dicho Vicente del Bosque. Vicente va a ser la selección. Vicente del Bosque había sido coordinador de fútbol de Madrid cuando estos dos estaban en el Madrid C. Yo estaba en el Madrid también. Claro. Y Javier Artero, después de pasar por Badajoz, que hace un temporadón, por el mismo Málaga, se va a San Lorenzo Almagro. San Lorenzo Almagro, cuando iba a fichar por Botafogo, fíjate que aventurero, y tenía 21, 22 años, ficha en Dundee. Dundee en Escocia. Y en el Dundee, yo creo que hubiera firmado como otros jugadores, como David, como Sánchez Broto, en el Celtic de Glasgow, porque estaba siendo el jugador más destacado de la temporada en su posición, y es la mejor temporada de la historia del Dundee. Le sobreviene una esclerosis múltiple y tiene que dejar el fútbol. Ese es uno de mis peores días, cuando me llama Baltasar, el padre de Javi, desde aquí abajo, desde el espejo, porque me dice, baja al espejo, y me lo dice llorando. Y yo, esos 2 minutos, desde aquí corriendo, todo correr hasta el espejo, con toda la angustia del mundo. Yo he tenido momentos muy malos en mi vida, pero ese es de los peores. Y llega Fernando Torres.
Fernando es de los primeros jovencitos. Es el que, digamos, El casi primero. pone un poco en órbita, aunque ya estabais en el mercado, pero es un poco un referente Sí, sin duda. para vuestra trayectoria. Fernando es el aldabonazo. Porque Fernando destaca desde muy pronto. Esa camiseta que tienes enfrente es del Campeonato de España Sub-16 con su gol. Fernando tenía 15 años, ¿no? O sea, era un adelantado. Al que yo veo con 14 años, un amigo muy querido, me llama, que esta es la familia Matallanas. ¿Te acuerdas de Carlitos? ¿Llegaste a jugar tú con Carlos? Sí, no, en los días de... No, pero en el del mismo año equipo, 30. digo. No. No llegaste a jugar No. con Carlos Matallanas. Es que él estuvo también en el Rayo Majadahonda. Jugó también. Otra época, distinta a la tuya. Y Gonzalo Matallanas jugaba en el equipo de Fernando. Entonces me avisan. Bueno, aquí hay un tío que es un talentazo. Ya, hombre, tiene 14 años y nosotros, gente tan joven, no firmamos. Menos de 16 ya habían impuesto esa pauta y no firmábamos. Pero claro, aquello era tan descomunal que si no lo firmábamos nosotros lo iba a hacer otro porque era una cosa evidentísima. O sea, era sentarte en el campo y a los 5 minutos ver que ahí había un otro futbolista. Había que ponerle comillas, otro futbolista, otra categoría. Y hablamos con José, su padre, que nos dejó hace unos meses, un tipo fenomenal. Era policía, un hombre de palabra, firme, educadísimo, serio, un gallego cabal. Y que está mucho en el temperamento de Fernando, de la lealtad, de la firmeza. Bueno, Fernando es superdotado en todo lo que hace. Con una capacidad de concentración en el análisis del ser humano también. Él, ya digo, de una lealtad tremenda, canina. ¿Le ves entrenando al Athletic en poco o no? No, en poco no sé, pero hombre, potencialmente claro que lo es. Él destacará como entrenador también por lo que digo, que hace bien todo lo que hace. Y él fue, efectivamente, el primer jugador deslumbrante. Luego tuvimos 5, con él 4 más en la selección campeona del mundo, pero eso se ha dado hasta esta Eurocopa que había 3, o sea que, sí. Y cuéntanos así, porque además tú eres un experto en contar esas historias, cosas que recuerdes de negociaciones surrealistas, de cosas extrañas, que no sé, extrañas, me refiero, muy anecdóticas que te hayan pasado, porque te habrán pasado 500.000, claro. Bueno, yo sobrevivo porque Dios es grande, pero No sobrevives porque valen mucho. habiéndome cruzado en mi vida con Augusto César Lendoiro. Pero bueno, ¿por qué todo el mundo en el mundo de la presentación habla de Augusto César Lendoiro como si fuera...? Es mi ídolo. O sea, y además le tengo un cariño, de verdad, joder, paterno-filial. O sea, es que le quiero como si fuera mi familia. Con el coñazo que me llegó a dar. O sea, que es que todos los días de mi vida, a partir de las 12 te llamaba. Y luego además, te gustaba la comisión, porque ya lo consideraba como una asesoría de amigo y cosas de estas. Pero hicimos, pero muchos años seguidos, el último fichaje de cada mercado. La angustia vital. El tío apuraba hasta ese extremo, hasta que una vez el retorno de Bebeto no salió. Llegó el FAL 2 minutos tarde. Claro, vivíamos al límite. Pero era un personaje. He vivido con él una cena con José Fout. Anda. José Fout, tu amigo de Sergio. Familia maravillosa también, con José a la cabeza. Hicieron una operación que termina con 6 jugadores. En el 6, ya no sé si fueron tantos, pero sí, muchísimos jugadores del Depor cedidos al Mérida, sí. Y bueno, claro, eso liberaba mucho la caja del Depor y fortalecía también al Mérida. O sea, liberaba la caja del Depor y fortalecía al Mérida. Pero cuando a las 6 de la mañana nos vamos, después de que hubiera sacado todas sus pretensiones, logró todos los objetivos. Bueno, claro, yo no bebía y conocía el paño, pero empezaba la cena a las 11 de la noche con Rioja. A eso de la 1:30 a las 2 te metía, cambiaba, vamos a tomar un cavita, a Torrantes, un cava que tengo preparado. Y ahí ya, macho, empezaba a sacar cosas a favor. ¿Y tú qué opinas, José? ¿Qué nos dices? Claro, tenía que ir a favor de obra. Y salimos a esa Plaza María Pita.
me mira y me dice: almirante, el objetivo logrado, tenemos nombre para la operación. Iba a ser la operación buitre porque nos querían quitar todo y terminó siendo la operación avecilla. Hemos ganado otra vez. Vaya tela. Qué fenómeno. Vaya tela. Con la ópera tendrás alguna también, claro. Sí, con la ópera tengo también muchísimas, pero bueno. La ópera es un clásico porque ya me la han contado por varios sitios, o sea que hacía con todo el mundo lo mismo. Con todo el mundo lo mismo. Cuando ibas a pedir los derechos de imagen, liquidaba a un jugador y te pagaba el federativo, pero tú habías firmado un contrato al lado de derechos de imagen. ¿Qué pasa con los derechos de imagen, don Manuel? ¿Cuándo se los paga? Dice: don Antonio, tome nota. El futbolista Pepito tiene un contrato firmado con el Real Betis, derecho federativo, que acaba de cobrar. Pero el futbolista tiene un contrato firmado con la sociedad Tegasa. El presidente Real Betis ha hablado con el presidente de Tegasa, don Manuel Ruiz de Lopera. Era él, claro. Claro, era él. Sí. Y el presidente de Tegasa le ha dicho al presidente Real Betis que el futbolista ha dado mala imagen. ¿Cómo le voy a pagar la imagen? Madre, Y nada. ¡Pum! Madre de mi vida. Oye, y esa operación, que a lo mejor la pones, ya no tanto a lo mejor por el tema económico, que haya sido un reporte económico, sino esa operación que dijiste, que saliste de ella y dijiste: hemos hecho la operación del siglo. Hay una que es una cosa increíble. Yo me voy a Venecia porque Flamengo quiere a Rambo Petkovic. Sí. Jugador de Madrid, ¿no? Estuvo en... Sí, al que representaban unos amigos muy queridos, que eran Daniel Muñoz, Sí. Juan Carlos Pedraza, y le asesoraba muy personalmente Jorge Carretero. Nosotros hacíamos cosas con ellos, ellos llevaban al jugador y nosotros, como teníamos contactos internacionales, hacíamos la operación. El chico, que era un futbolista extraordinario, quería salir del Madrid, donde no estaba teniendo suerte ni jugaba, y el Madrid quería que saliera. Entonces hicimos una operación muy ventajosa para Vitoria de Bahía. Nosotros conocíamos a Pablo Carneiro, presidente de Vitoria de Bahía, me fui a Bahía, cerramos la operación, gran operación para todos. Vale, viene Vitoria de Bahía, lo traspasa, después de una temporada maravillosa, a Venecia, donde no termina de romper. Y en estas fechas, estamos grabando esto en noviembre del 24, pues finales del mes de noviembre sería. Me voy a Venecia para hacer esa operación principio de mercado a Flamengo. Fla quiere al futbolista, con Clever Leite me parece como presidente. Y llego a Venecia una tarde, sobre las 5 o 6. Me recoge Beppe Marotta, que no sé si es el presidente del Inter ahora, o creo que sí, que es presidente, no sé qué cargo, fue director general de la Juve. Un tío listísimo y al que yo guardo mucho cariño, hace muchísimo que no hablo con él, pero guardo un recuerdo extraordinario de Beppe Marotta, un caballero. Y nada, pues era una cuestión de papeleo porque ya estábamos de acuerdo en todo. Beppe había estado aquí y tal. Bien. Cuando caen las 8 o las 9, estamos cenando, le llaman por teléfono y me dice: no puedes volver a Madrid. Me parece que se me salía el avión a las 11:30 y ya nos íbamos para allá, porque está cerrado el aeropuerto de Venecia. Digo, joder, si mañana me tengo que ir a Brasil, con todos los papeles en la mano y tal, desde Madrid. Y yo llevaba lo del día, claro. Por la noche volví a Madrid, llegaba a mi casa, me cambiaba la maletica, ¡pum! Para Río. Nada, que no puede ser. ¿Qué hacemos? Entonces el tío me saca un hotel, viene una amiga suya de una boutique con una camisa y una muda, y cambiamos los billetes y me voy con lo puesto y los papeles a Río de Janeiro. Directamente. Bueno, pues 2 días, me compro ahí más ropa, no sé qué, no sé cuántos.
Cuando llego a Río me estaba esperando mi queridísimo irmão, que es su hermano en portugués, Doi Sirena. Doi era el representante del cantante Roberto Carlos, presidente de DCSET, una compañía de marketing, imagen y deporte muy importante, deporte de una manera muy menor, ya no hace nada de eso, de Brasil. Él es gaucho, de Río Grande do Sul, es un queridísimo amigo. Me recoge, nos vamos a Gavia, oficinas de Flamengo, y cuando estamos terminando lo de Bebeto, me dice, me están llamando de Gremio de Porto Alegre que necesitan un delantero centro y un medio centro. ¿Se te ocurre alguno? Yo, joder, claro, Gaby Amato, delantero del Betis. Estuvo en Mallorca también. En ese momento, claro, lo trajimos nosotros de River Plate, uno de los tipos más intensos que he conocido en mi vida. Me llamaba todas las noches sin conocerme, desde allí. Sí, sí. ¿Cuántas horas habrás echado el teléfono? Bueno. El infinito. Y luego se convirtió en uno de mis mejores amigos dentro de los futbolistas y hasta el día de hoy. Ajá. Y Gaby llega al Hércules de Alicante, no rinde mucho, pero va al Mallorca, se sale. Termina en el Betis y yo lo ofrezco a Gremio de Porto Alegre. Y él tenía un amigo que era el capitán de River Plate, Leo Estrada, al que yo no conocía, pero cuando hablo con Gaby, ¿te vendrías a Gremio? Gremio es en Porto Alegre, está pegado a la frontera de Uruguay, Paraguay, es la zona donde hablan portuñol, la más argentina, por así decir, de Brasil. Y con el salario que ofrecía, que era tremendo, neto. Pues yo creo que sí. Y están buscando medio centro. Sí, llamó a Leo, a Estrada, no sé qué, no sé cuántos. Habló con Leo Estrada, que no conocía de nada. Me voy a Porto Alegre y en 4 o 5 días cerramos la operación doble de River Plate y el Betis. Ya llevaba yo como 10 días por allí. 10 días, naturalmente, me lavaba la ropa en el hotel, me iba comprando ropa, ya tenía una bolsa más gorda de ropa no sé qué. Y cuando estamos terminando la operación, resulta que hay un futbolista, al que yo tampoco conocía de nada, Nené, que estaba en Gremio y que lo quería a Sao Paulo. Y entonces oye, dice, joder, ¿por qué no vamos a Sao Paulo y tal? No sé qué, porque creo que lo quieren. Vamos a Sao Paulo, nos quedamos 6 o 7 días en Sao Paulo, ciudad invivible. Yo ya llevaba, pues sí, casi más de 20 días allí. Y en 5 o 6 días más cerramos la operación. Se iba a hacer un mes. Ya con el mes me dice, oye, joder, vente a Playa Atlántida, que estaba allí a descansar un poquito. 44 días me tiré sin volver a España después de aquel viaje a Venecia. Y cerrando cosas 4 operaciones hicimos. Y además muchos días no planificadas. No, ninguna. Iban una detrás de otra. Improvisaciones constantes, claro. Fue un mes de una fertilidad, te puedes imaginar. Madre mía. Y ya para terminar, o para ir encauzando hacia el final, ¿dónde está el momento en el que te conviertes en la estrella mediática que eres? Porque lo eres. Ahora vas a decirme que no, pero tú eres una persona del mundo de la comunicación, con una comunicación impresionante, pero ¿dónde está ese momento? ¿Es radio? Ese momento en el que pegas ese... A ver... Porque muchas veces son cosas a lo mejor inesperadas, ¿no? Estrella mediática no, porque yo sí sé quiénes son las estrellas mediáticas, los conozco muy bien, pero estoy en los medios, es verdad. ¿Qué es lo bueno de los medios? Yo me hago una pregunta antes de contestarte a la que tú me haces. Lo bueno de los medios para mí es que aparte de poder dar opinión en un momento concreto, te permite conocer a gente muy interesante, de todo tipo, y a tener mucha información también. Y en un momento determinado, a utilizarla y que tu voz pese sobre el escenario. Y eso sucede, y ayuda mucho, es verdad. Pero eso no se puede dar sin que haya una serie de sincronicidades que te ayudan a que suceda. Yo había decidido no ser periodista. Esto no es como ser futbolista. Periodista no imprime carácter. Otra cosa es ser licenciado en ciencias de la información. Periodista es el que busca información. Y hay un momento, con aquella decepción en Antena 3, te vas al paro, que decides no ser periodista. Vas aprendiendo de cómo es el género humano también. Y vas definiendo tipos.
A mí un amigo hace mucho tiempo, no tanto tiempo, me dijo, mira, cuando tengas algo que decir de alguien, se lo quieras decir a la cara y tienes la lucidez de pensar, quiero decirlo pero me puede dar un problema, no lo digas. 10 minutos después, escríbelo. Yo tengo muchísimas cosas escritas. Qué bueno. Muchísimas. Qué bueno. Muchísimas. También de comportamientos y de estas historias que quién sabe si serán un libro un día. Muchísimas cosas escritas. Con su fecha. Pero te ayuda, te serena. Cuando eso te ha pasado, que traumatiza, ¿no? Porque tienes un proyecto de vida que te cortan, puedes tener la tendencia como yo de decir, no voy a hacer nunca más periodismo. Y efectivamente no lo hice, pero me llama un día Paco García Caridad. Estaba director de Radio Marca. Yo le conocía de Aragón. Él estaba de jefe de deportes en Antena 3 Aragón. Joder, haz algo para Radio Marca y tal, no sé qué, no sé cuántos. Que no quiero hacer nada de periodismo, que no quiero hacer nada, Paco. Joder, alguna colaboración. Digo, vamos a hacer una cosa. Y se me ocurrió un programa que es un adelanto del podcast, de los podcasts. Y también de algunas webs que se han dedicado luego al otro fútbol. Inventamos una historia con José Núñez, el hermano de Antonio Núñez. El futbolista. Sí. Con las Rozas, por cierto. Sí, claro. Sí, que luego estuvo en el Liverpool, creo. Sí, del Colegio Buen Consejo. Familia maravillosa. Y nosotros lo llevamos al Liverpool. El programa se llamaba El fútbol tiene música. Y aparecía los viernes por la noche y dio origen luego a un libro. Y eran historias de perdedores. Trufadas con música vinculada con el fútbol o con el protagonista. Era una cosa muy bonita que todavía, a través de un grupo amplio, muy amplio, de WhatsApp, sigue existiendo. El fútbol tiene música. El programa se convirtió en un programa de culto. Sí, un programa de culto, efectivamente. De culto. Que luego estuvo durante mucho tiempo hasta que hubo un cambio en la web de Marca y desapareció. Y yo creo que se perdió un material muy interesante porque estaban almacenados todos los programas. Paco García Caridad dice, bueno, pues como estás en un programa nuestro, vente a una tertulia. Bien. Bueno, entonces iba a una tertulia por la tarde con él, a hablar de fútbol como opinador y tal, simplemente sin ningún tipo de prospección, búsqueda periodística. Hasta que una noche cenando con Paco González en De María, me dice, joder, nos ha fallado un tío para mañana o comiendo con él, me dice, para la tarde, me acaba de fallar un tío para un programa que tenían en 4 Televisión. Me parece que se llamaba 4 Televisión, o la 4, entonces sí. Igual que ahora, una cosa, pero bueno, era 4, recién fundada. El programa se llamaba Maracaná y fue de vida efímera. Pero, joder, le debió gustar lo que yo hice en el programa porque esto era un miércoles y me dijo, por favor, el sábado vente a Carrusel. Y así fiché en Carrusel. Y así empieza también, se fortalece mi relación con uno de mis mejores amigos, que es Paco González. Luego al chiringuito llegó por Elías Israel. Joder, hay un programa en la tele, no sé qué, no quiero más historias. Elías, no sé qué. Elías tiene un grado de intensidad. También venía a jugar con nosotros alguna vez, creo que tú lo traías a... Más gente que para qué. Pero claro, él me cebó con algo. Mira, es que el estudio estaba ahí, al lado de Emilio Castelar, en el viejo edificio de ABC. Estaba a 5 minutos de tu casa. Pues, joder, pues es verdad. Y además hay un amigo, Josep Pedrerol, que yo no conocía, que está lanzando el programa, se llama Punto Pelota. Entonces, no hay nadie del Atleti. Y yo quería también, en ese momento, que el Atleti tuviera una voz que se fundamentara un poco en el conocimiento de la historia del Atleti y del fútbol. Y dar una serie de argumentos que se escaparan un poco del casposismo torrentiano en el que parecían introducir al Atlético de Madrid. Y nada, empecé y bueno, Josep también se ha convertido en uno de mis mejores amigos también. Bueno, 2 últimas preguntas. La primera y la última sé que es especial para ti, además lo acabas de mencionar, pero quiero que tenga un matiz. Penúltima pregunta. Futbolista, periodista que no, digamos, ejerció de ese periodista que busca la noticia. Representante, tertuliano, vamos a decir.
¿no crees que te ha faltado ser entrenador? Porque, escucha, cuando yo he jugado contigo, tú eras el entrenador, mandaba más que el árbitro. Sí. Todo Y, eso y es una pregunta que porque eres el fútbol de los pies a la cabeza. ¿Cómo no has sido entrenador? Bueno, primero creo que hay que tener hay que jugar mejor al ajedrez de lo que juego yo, para ser entrenador. Como Quique Setién, ¿no? Creo que es muy del ajedrez. Y todos, aunque no sepan jugar al ajedrez, son grandes jugadores de ajedrez. Ajá. Los buenos entrenadores. Porque tienen una imagen espacial del fútbol, de ocupación de los espacios más que adecuada. Uh-huh. Y en algunos casos llegan a casi a la perfección. El manejo espacio-tiempo. Claro, eso es. Entender que hay que provocar zonas vacías para llevar el balón muy rápidamente a ellas, pero primero hay que provocarlas, encontrarlas como pues robando el balón muy cerca del contrario a lo mejor, o todo lo contrario, agrupándose muy bien para crear un espacio en la espalda. Todo vale siempre que ocupes mejor que el contrario los espacios vacíos, que te permiten llegar a la portería contraria y marcar gol. Se trata de eso. Y para eso digo... ¿Por qué no has sido entrenado? Porque carezco de eso y soy consciente que sí, Antonio, y soy consciente de mis limitaciones. Otra cosa es, a lo mejor, ser entrenador de los amiguetes o de un equipo de regional que no tiene otras aspiraciones más que ordenar a los futbolistas que cumplan las normas básicas. Macho, no me juegues horizontal atrás, un toque menos es un contrario menos, muévela rápidamente, si puede saltar un jugador, llega al espacio, llega al futbolista más adelantado más rápido porque vas a llegar antes a la portería con menos contrarios, cosas que son básicas. Vamos a organizar bien el equipo para que nos defienda, joder, lo básico. Pero un buen entrenador necesita algo más, eso es lo que distingue. Junto a esta pregunta, solo iba a hacer un pequeño inciso, pero es que la respuesta creo que la tengo. Y de todas las cosas que has hecho, ¿con qué te quedas? Entiendo como ser futbolista porque eres futbolista y me estás diciendo que dentro de un rato te vas a jugar. No, la cosa más importante que yo he hecho en mi vida es tener un sueño que escribo, mira, en ese teléfono está el sueño aquí, hay un artículo de 1996 donde digo por qué el Huesca está en tercera y no podría jugar en primera si los tres primeros equipos contra los que yo jugué con el Huesca, Unión Esportiva Lleida, Logroñés y Tenerife, estaban en primera división esa temporada. Ajá. ¿Y por qué el Huesca no? Y yo tenía un sueño y lo escribía en ese artículo, ¿por qué el Huesca no va a jugar en primera? Huesca tenía un campo de tercera división, depauperado, que había sido un muy bonito campo y adelantado, propiedad del club. Tenía muchas deudas y muchos papeles por debajo de la puerta y 400 socios. Pero ese equipo llegó a primera división. Uh-huh. Entonces, yo tuve un sueño y mucha gente trabajó para que ese sueño se consiguiera. Pero es de lo que me puedo sentir orgulloso, de eso mismo. Eso es, luego te pueden reescribir la historia, y seguro que hay quien lo intenta, pero es solamente una, te digo. Es esa y eso es algo que para el resto de los tiempos permanecerá. No necesito otros análisis, ¿vale? Con el mío. O sea, tú te puedes sentir satisfecho de lo que has hecho conociendo lo que has hecho. La satisfacción del deber cumplido. Ya está. Pero no necesito que te lo reconozca nadie. Nadie. Al contrario, hasta que te lo reprochen, ¿no? Porque al final ya sabes que esto es inexorable ley de vida. El fútbol no tiene memoria. No tiene ninguna. Pero da lo mismo. O sea, esto es así. Así, definitivamente, claro, con ayuda inestimable de Bahía. Ahí donde estás sentado tú, también, fíjate que lo he dicho varias veces hoy, el primer jugador, Rodri, Real Zaragoza, Albacete, Jerez, Leganés, estuvo en todos, decide venir al Huesca, que no tenía dinero. Los jugadores de Bahía, que fueron 14 esa temporada al Huesca, no les cobrábamos comisión para que pudieran jugar al Huesca. Uh-huh. Y eso sucedió, joder, hasta 6 o 7 años después, que ascendimos a segunda y Rubén Castro conseguimos un contrato de publicidad estrictamente dedicado a poder pagar la ficha, que no ves, favor del Endoiro, que nos lo cede del Deportivo, pero para que viniera también había que hacer un esfuerzo. Bueno, pues Bahía te va a perdonar la comisión también. Con aquellos jugadores de Bahía, tú eres del fútbol, sabes que si no tienes un bloque potente, nosotros conseguimos un bloque potente y uniforme, en 2 años
Primer año jugamos promoción, el segundo año ascendimos a segunda y luego con algún descenso reincorporamos la categoría, el club ya pudo volar solo, ya la presencia de Bahía a los 7 u 8 años iba siendo cada vez menor, pero es inescindible de ese primer tiempo. Luego con un entrenador de Bahía, al que me acuerdo cómo convencí, subimos a primera, o como ficha a Gonzalo Melero, que le dije, vas a cobrar la mitad que en el Real Madrid, pero tienes que ir a Huesca porque te cambiará la vida. Fíjate, Gonzalo Melero a partir de ahí, hijo de nuestro amigo Julián. Con el Tu capacidad de convicción no tiene... pero para el Huesca era necesario porque además es un proyecto muy bonito que defendía a toda una provincia que está en las despobladas de España. Y el Huesca no puede quitarse esa representación. La puso en el mapa realmente, ¿no? Se puede bueno, decir. Joder, la ciudad 147 de España, leía el otro día. Y sin embargo, está entre la élite desde hace tanto tiempo del fútbol profesional. Eso es una maravilla, que eso no lo puede evitar nadie. Quedará en los libros. Estará consolidado en el tiempo. Eso es de lo que me puedo sentir orgulloso y feliz, incluso satisfecho. Eso. Pues la última pregunta. Por esta pregunta más la has dado tu pie al inicio de cuando ibas al Metropolitano. ¿Qué es el Atlético de Madrid en la vida de Petón? Bueno, mi vida es incomprensible, para empezar para mí, sin el Atlético de Madrid. Yo sí creo que el Atlético de Madrid es una forma de entender la vida, una escuela de valores. Sí lo creo. Y que mi padre, cuando llega el otro día Javi Vega, que está en el archivo del Atlético de Madrid, buscando, encuentra la ficha de inscripción de mi padre. Mi padre llega en el Semiramis en 1954, digo, después de 2 años de combate y 11 de cautiverio, el tipo que más huelgas de hambre le hizo a Stalin, y los mandan a Fuengirola, una especie de rehabilitación, a un albergue, a los repatriados. Esto es en el mes de abril. Bueno, pues vuelve a Madrid y el primer día se va con su hermano, que opera como Cicerón en el Atlético de Madrid, como introductor, es el que le avala, e inscribe su nombre como socio del Atlético de Madrid. Pero es curioso porque no lo hace con el mes de abril que ha llegado. Paga una cuota más y se hace socio en marzo. En marzo él estaba en los campos de concentración. Y lo que está diciendo mi padre, le conozco muy bien, cuando lo leo es, no, yo allí, cuando estaba prisionero, era socio del Atlético de Madrid. Para mí esos son valores. O sea, es entender que formas parte de una misión. Y interpreto igual que mi padre al Atlético de Madrid. Yo sé que nos podríamos estar porque eres una enciclopedia y da gusto escucharte hablar. Y yo, que he compartido vestuario contigo, que he jugado contigo, siempre digo una tontura, pero creo que soy de los pocos futbolistas que ha tirado un penalti estando tú en el campo de fútbol, ¿eh? No, hombre, pero es que Antonio, tú tenías una pierna izquierda de primera división, sin duda. Bueno. Sin duda. No, es una pierna izquierda de primera división. Para luego ser jugador de primera división constante, seguramente se necesitan más cosas. Se necesita más velocidad, porque la velocidad de la primera división pues nos va restando posibilidades a los que nos quedamos en segunda. Joder, no va a ser siempre porque, no, es que cada vez que jugábamos la Copa, yo jugaba muy bien y destacaba, ya, mierda seca. Pero al final juegan los que juegan. Eso de que dicen, no, eran 2 hermanos, el bueno es el que no llegó. Sí, ¿no? Y una leche. Vamos a ver. Pero bueno, que tenías jerarquía para tirar un penalti y todos los penaltis, porque este Antonio Galdea, que hace todas estas entrevistas en el podcast, era muy buen futbolista. Muchas gracias. Ha sido un placer, ya te digo, nos estaríamos horas, hemos aprendido muchísimas cosas, estoy seguro que los oyentes que nos van a oír van a disfrutar, y bueno, pues espero que en otro tiempo no muy lejano repitamos. Estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias. Qué grande eres. Puedo hacer una pregunta extra, ya sí, que cómo vas a cortarlo. Venga, ¿no? sí, no, no has preguntado. Quería preguntarte cómo es al futbolista de antes y el de ahora en cuanto a concepción, fisionomía, técnica y tácticamente, y por dónde crees que está la mejora del futbolista actual. El futbolista, bueno, sí, lo sería en cualquier tipo
de fútbol y en todas las generaciones, es evidente. Ahora hay factores que van ayudando y uno es la disciplina. Fijaos la diferencia que hay para algunos jugadores y cómo ha sido la evolución de su carrera en la apertura de esta nueva época a la que tú te refieres cuando hablamos del nuevo futbolista. Digamos que empieza en tiempos de Valdano como entrenador del Madrid, lo digo por ceñirnos a un ejemplo que voy a citar, y Luis Enrique como jugador. Tú ves las fotos, lo vemos en el documental este de Luis Enrique, cuando llega al Madrid y pesa 10 kilos más, u 8 kilos más, de lo que un año después pesa en el Barcelona. O sea, hay un momento cuando él se va del Madrid al Barcelona, en que ese futbolista bueno, pero suplente en el Madrid, un jugador polifuncional que utilizan como comodín en todas las posiciones, se convierte en un extremo interior titularísimo en el Barça y en la selección española. De hecho, Luis Aragonés, que era crítico con algunos de sus comportamientos de Luis Enrique, en lo no futbolístico, era extravagante, decía que era el mejor futbolista español Luis Enrique. La nutridietética, el horario de descanso, el entrenamiento lógico para añadir al entrenamiento, lo que llamamos descanso activo muy relacionado con el entrenamiento que haces, potencia de tal modo los valores futbolísticos del jugador que ya hay una diferencia entre los que siguen esa disciplina espartana y los que simplemente son muy buenos pero no viven el fútbol de esa manera. Y eso que no existía antes como modo operativo que algunos entrenadores imponen y hasta convertir a sus equipos en un ejército de leales que se van llevando de un sitio a otro. Marcelino, con jugadores como Parejo, que están alargando su vida porque siempre está por debajo de su peso, lo que quiere Marcelino. Entonces, eso es definitivo a la hora de entender el nuevo fútbol y de cómo va a venir. Luego están los talentos. Mi jugador preferido, que yo creo que ya está a la altura de Xavi, mi jugador preferido en el mundo, es Rodrigo Hernández. Ese chico es otro superdotado, privilegiado, en el fútbol y fuera del fútbol. Y entiende todo de tal manera que lo de fuera del fútbol le ayuda mucho dentro del fútbol. Estoy de acuerdo. El tema del coaching, que ya te pregunto porque yo me dedico a ello, sí. Digamos, lo que yo llamo el entrenamiento de la actitud, entiendo que es... ¿Tú crees que Luis Enrique lo improvisó? Seguro que no. Seguro que tuvo algún orientador. Mira, el hermano de mi amigo Santi García Barrero era un psicólogo que estaba con la selección española campeona en Barcelona de la medalla olímpica. Kiko, Guardiola, todos esos. Sí. Murió prematuramente, muy joven. Pero ya era un adelantado de todo este proceso de unificación del objetivo en el jugador. O sea, que no se dispersaran, que se concentraran y ayudarles en ese camino. Yo no sé si Luis Enrique, también asturiano, y también en aquella selección, dependió tanto del profesor García Barrero como yo pienso, pero seguro que mucho. Y que tiene que ver en esa evolución a mucho mejor de Luis Enrique y de los demás de aquella selección. Has dicho la disciplina, si no tienes, Sergio, alguna cosa más, voy a terminar con una frase que me gusta mucho. El talento es más común que la perseverancia. Hay más gente talentosa que perseverante. Nada que decir, es un cierre perfecto. Muchísimas gracias. Joder.